Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo una vez más, como siempre, aquí al canal Time Game, conmigo, con José Luis Atienza, la persona pues encargada de guiaros a través de estos tutoriales. Y también, como es habitual, mando ese cordial saludo a todos en general, sin olvidarnos tampoco de nuestro patrocinador MoodCenter. Bueno, pues en esta ocasión os traigo un tutorial dedicado a la Nintendo Switch. Concretamente, en esta ocasión vamos a enseñaros cómo cambiar lo que es esta pieza. Esta pieza, pues cada uno lo llama de una manera, en riel, en guía, deslizador, bueno, como queráis. En mi caso yo lo llamo guía, ¿vale? Y bueno, tenemos dos, tenemos el lado izquierdo y el lado derecho. Esta consola concretamente falla el lado izquierdo. Por lo tanto, vamos a hacer una prueba. Cuando introducimos el mando tendría que hacer un pequeño pitido y esto lo marcaría, y como vemos no hace absolutamente nada. Lo que vamos a hacer a continuación será desmontar lo que es la consola. Vamos a apagarla primero, le vamos a dar la vuelta y con un destornillador típico de Nintendo de 3 puntas vamos a empezar a quitar estos 4 tornillos en cada esquina. Ahora lo que haremos será quitar, por ejemplo, el que tenemos aquí abajo de esta pieza. A ver si podemos abrirlo. Ahora. En este caso, un destornillador de estrella o Phillips, como lo llaméis. Ya lo tenemos fuera también. También vamos a quitar los dos que tenemos aquí abajo, donde está la conexión de carga. Quitaríamos el del lado contrario en la parte superior. Y ahora pues vamos al lado, vamos a empezar por el derecho. Quitaríamos justamente el tornillo de en medio. Y en este lado, como es el izquierdo, tenemos que quitar todos, porque la pieza la vamos a quitar. Pues bien, una vez quitado ya todos los tornillos, vamos a tirar hacia arriba y de este modo quitamos la carcasa trasera. Bueno, lo siguiente sería quitar lo que es el chasis metálico de protección. Lo mismo, con destornilladores de estrella quitamos los tornillos plateados que sujetan el chasis, que vamos a encontrar pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aquí. Bueno, quitamos el lector de la micro SD tirando hacia arriba. 7 en total. Nos hemos dejado este aquí abajo que no lo veíamos. Ahora sí. Si queréis podéis quitar la batería por si acaso. En mi caso pues no sería necesario porque tengo mucha práctica, pero vamos a hacerlo bien y ya está. Quitamos, levantamos la pestaña y quitamos el cable hacia atrás. Y ahora solo tiramos y ya lo tenemos fuera. La pieza nueva, como podéis ver, pues no tiene la forma que tiene esta. Por lo tanto tendríamos que hacer la misma, el mismo doblado, más o menos así. Bueno, ahora lo siguiente será llevarlo al sitio. Si queremos podemos poner un tornillo o dos para sujetarlo y así no se nos cae. Bien, ya con un par de tornillos pues ahora vamos a llevar al sitio lo que es el cable flex. Lo pasaríamos por debajo de la placa, sencillo, no hay mucho secreto, hasta que veamos que llegue a lo que es su conexión. Ahora cogemos las pinzas, bajamos lo que es la pestaña de presión y ahora pues conectamos ya la batería. Si queremos podemos hacer una prueba antes de cerrar. También comentar que hemos cambiado la guía del lado izquierdo, ¿vale? Porque está al revés. En el caso de que tengáis que cambiar la del derecho, el trabajo es el mismo. Quitaríamos todos los tornillos,
Para poder quitar la pieza, desconectamos de aquí, que la tenemos ahí la conexión, y luego tener en cuenta que todas las piezas nuevas, en este caso es la vieja, vienen con el cable flex estirado, es decir, no tiene forma. Por lo tanto, tendríamos que copiar la misma forma que en el caso que hayamos quitado el lado izquierdo o derecho. Y así nos iría bien a lo que es el sitio. Y bueno, vamos a hacer la prueba. Conectamos, encendemos, que diga, vamos a encenderla. Ahora sí que lo ha detectado. Se puede ver la línea azul que antes no salía. Y bueno, pues como vemos que todo va bien, ahora sí que vamos a cerrar. Apagamos. Lo primero, vamos a colocar lo que es el chasis. El chasis va de esta forma. Y todos los tornillos plateados que hemos quitado anteriormente, volvemos a colocarlos. Ahora volvemos a colocar lo que es el lector de la micro SD. Aseguraros bien de que se conecta, que hay a veces que creemos que se ha conectado y no es cierto. Ahí. Cogemos el tornillo que lo sujeta. Y ahora sí toca poner la carcasa. Ponemos, por ejemplo, este tornillo, que es el de la parte superior. Ponemos el tornillo, por ejemplo, del lado derecho. Ahora vamos al otro extremo, que es el que hemos cambiado, y acabamos de poner todos los tornillos que le faltan. Ponemos los de la parte inferior. Y ya vamos a la parte trasera. Colocamos el que está oculto. Y ya toca poner los 4 últimos con el destornillador de 3 puntas. Y bueno, pues ya lo tenemos todo. Pues nada, hemos llegado al final del tutorial. Como siempre, pues si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like que no cuesta absolutamente nada. Con esto nos ayudáis bastante. Y nada, ya toca pues despedirse del todo. Pues desde aquí un servidor, José Luis Atienza, se despide, pero eso sí, recordad, nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.